Buenos días, son las 6 de la mañana en punto. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue desde las 4 de la mañana con la información, con el análisis y con la opinión. Saludo a quienes a esta hora se conectan a la transmisión que hacemos de nuestra señal en YouTube, en nuestras redes sociales, en nuestro canal de video, porque Blue Radio también a través de sus diferentes canales tiene la señal a través de video, acompañándolos en este día 14 de junio. En el momento en el que se le agota el tiempo al gobierno para tramitar sus reformas en el Congreso, faltan apenas 6 días para terminar esta legislatura, en el segundo año del gobierno del presidente Gustavo Petro, que coincide con el periodo del Congreso de la República. Es una carrera contra el tiempo y por eso la Cámara de Representantes sesionará este sábado, en un hecho poco usual, intentando salvar las reformas y proyectos, sobre todo la reforma pensional. El panorama es el siguiente, no es fácil, la reforma educativa está agonizando porque se rompió el acuerdo de la bancada del gobierno con la oposición, el famoso acuerdo a puerta cerrada en la Comisión Primera del Senado, por el que los profesores asociados en FECODE salieron a paro y hoy vuelven a marchar. Sin acuerdo ayer se radicaron 2 ponencias, una oficial y otra de la oposición, lo que enreda todavía más esta reforma educativa que se discutiría el próximo lunes. La ministra de Educación, Aurora Vergara, intenta esfuerzos de última hora para buscar consensos que son además ordenados por el presidente Gustavo Petro desde Europa. En otro asunto, anoche el gobierno logró en Cámara que le aprobaran la ponencia positiva, el informe de ponencia positivo de la reforma pensional, que pasa y está en último debate y que se discutirá hoy a partir de las 10 de la mañana y que continuará este sábado. Y sobre la reforma pensional y laboral se cayeron en ese último aspecto 20 artículos relacionados con el derecho a la huelga y la formación sindical, los derechos colectivos, que son sin duda una derrota para la CUT y para la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Como la prioridad del gobierno son estas reformas, el Centro Democrático denuncia que están por hundirse más de 75 proyectos de origen parlamentario que no han sido agendados en estos 6 días que quedan de la legislatura. Ya les vamos a contar qué está pasando en el Congreso de Colombia. Y ya vamos a hablar de la condena de un hombre que estuvo a punto de ser presidente de Colombia, el ingeniero Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, que fue condenado a más de 5 años de cárcel por corrupción, por el famoso caso Vitalogic, cuando fue alcalde de la capital santandereana. Hernández se defiende, Hernández dice que no es corrupción. Es paradójico que este hombre que alzó las banderas anticorrupción ahora amanezca condenado justamente por delitos vinculados con esos hechos. La justicia lo condena justamente por eso. Él dice: me condenan no por ladrón ni por haberme robado un peso, me condenan porque violé el derecho a la contratación. Responde por redes sociales Rodolfo Hernández y también reacciona el presidente Petro desde Europa. Dice que siente pesar por quien fuera su rival en las elecciones, a lo que el ingeniero Hernández responde: llegó el cambio, pero de ladrones. Hablamos del presidente Petro, que sigue de gira en Europa. Esta mañana es uno de los invitados principales al foro Paz, Reconciliación y Derechos Humanos en la Universidad Sueca de Defensa. Habla del Acuerdo de La Habana, de su proyecto de paz total, y también habla de su idea de traer a niños palestinos para que se recuperen en Colombia, en el Hospital Militar de Bogotá. El presidente viaja este sábado a Suiza, a la cumbre de paz global, en donde se reunirá con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Hablando de guerra en Colombia, tenemos diferentes hechos que tienen que ver con la violencia. 2.000 desplazados en Policarpa, Nariño, por combates entre el ejército y las disidencias, que anoche atacaron en Mapiripán, Meta, atacaron en Cajibío, Cauca, atacaron en Suárez, en Caldono se decomisaron 900 kilos de explosivos utilizados aparentemente iban a ser por estas disidencias, y el asesinato de un patrullero de la policía en el centro de Cali. En ese ambiente turbulento de violencia al que no hace muchas referencias el presidente Petro, desde Europa se suma la olmedopolítica, que marca un nombre muy importante a partir de ahora vinculado a su matriz de colaboración. Estoy refiriéndome al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien se defendió anoche de una manera muy poco extensa. Dice que él nunca fue ordenador del gasto en la unidad de gestión del riesgo. Olmedo López lleva 4 jornadas completas hablando ante la Fiscalía, y entre los nombres que menciona en esa matriz de colaboración menciona al nombre de Bonilla, vinculado presuntamente en este escándalo. Más de 300 folios ha entregado López en este intento de colaboración con la Fiscalía General de Colombia.
Colombia. En ese contexto de turbulencia, hoy el ministro Ricardo Bonilla a las 11 de la mañana dará a conocer el marco fiscal de mediano plazo, que no es ni más ni menos que la hoja de ruta de la economía del gobierno del presidente Petro para los próximos años. Dará a conocer en dónde serán los recortes necesarios por cuenta de la caída en el recaudo tributario, entre otras cosas, y por eso los mercados están muy pendientes de las señales que dé hoy el gobierno a través de esta rendición de cuentas y de este informe. En medio de esta tendencia a la expectativa, se disparó el precio del dólar. Ayer la divisa terminó en 4.148 pesos, un aumento de un solo golpe de 127 pesos. Desde el Huila, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, destacó el recorte presupuestal que anunció la semana pasada el gobierno, dice que es una medida responsable. En segundo, les cuento qué está pasando en Europa con la cumbre del G7, con la respuesta muy dura del presidente de Rusia, Vladimir Putin, al congelamiento de activos rusos por parte de ese grupo de las naciones más poderosas del mundo, y les hablaremos en segundos de la final del fútbol colombiano prevista para este sábado en Bogotá, el partido de vuelta entre Independiente Santa Fe y el Atlético Bucaramanga. Todo listo en Bogotá, todo listo en la capital santandereana para esta final inédita del fútbol de nuestro país. Fin de semana con fútbol además, porque habrá partido amistoso de la Selección Colombia contra Bolivia antes de la Copa América. Es un gusto acompañarlos como siempre. Algunas lloviznas sectorizadas en Bogotá. Funciona normalmente el Aeropuerto Internacional El Dorado. Hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre, para sensibilizar a quienes tienen la posibilidad de donar sangre para contribuir con la salud de pacientes que requieren transfusiones. 6-7 minutos, como siempre es un gusto acompañarlos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Hoy soy un hombre libre, como lo dijo el mismo juez, de que yo estaba libre hasta que la sentencia quedara en firme, es decir, hasta la casación, si es necesario, en la Corte Suprema de Justicia. El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, fue condenado a 5 años y 3 meses, que pagará en casa por cárcel. Para el juez, Hernández es el autor del delito de interés debido en la celebración de contratos en el caso de corrupción de Vitalogic. El exalcalde también deberá pagar una multa cercana a los 85 millones de pesos. Me condenan no por ladrón, ni por haber robado ni un peso, simplemente me condenan porque violé dizque el derecho a la contratación, a la línea que tiene que seguir todo gobernante de no tener preferencias en la adjudicación de los contratos. Ante esto, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X, abro comillas: siento pesar por el destino de Rodolfo, mi rival en la segunda vuelta presidencial, respeto a la justicia y me parece más bajo que Rodolfo el sectarismo de quienes, por no querer un proyecto progresista en el gobierno, decidieron apoyarlo. Así era el odio al cambio, que querían la nación en el precipicio. Y el ingeniero Rodolfo Hernández automáticamente le respondió a Petro: llegó el cambio, pero de ladrones. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se convierte en otro de los salpicados en este gran escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Fue el mismo Olmedo López quien lo agregó en su matriz de colaboración en su 5º día de interrogatorio en el búnker en Bogotá. El abogado de Olmedo López, José Luis Moreno. Señor Olmedo López ha durado más de 25 horas entregando información, aportando elementos probatorios. Radicamos más de 100 folios de elementos de prueba que están corroborando nuevos hechos que no tenía conocimiento la Fiscalía y que tampoco conoce el país. A la salida del Congreso, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en declaraciones a la FM, dijo que él no es el ordenador de gasto de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Yo no soy ordenador del gasto en la Unidad de Riesgo. La reforma laboral logró la aprobación de 10 nuevos artículos en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, pero a su vez se eliminaron 20 artículos correspondientes a los derechos colectivos, como el derecho a huelga, afiliación sindical, fuero sindical, entre otros. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Y nosotros seguiremos en esta brega y en esta lucha para seguir defendiendo no solamente el derecho de huelga y profundizándolo para el sector público también, sino que efectivamente seguiremos trabajando en toda la discusión que hay a nivel internacional sobre los alcances del derecho de huelga. Presidente de la CUT, Fabio Arias. Lamentamos la actitud regresiva que desafortunadamente anida en la Comisión Séptima de la Cámara para que estas libertades verdaderamente se impongan en el país. Mucho más ahora que estamos terminando la conferencia de la OIT, donde evidentemente hay que cumplir los convenios que Colombia ha ratificado.
Fue aprobado el informe de ponencia positiva de la reforma pensional en la plenaria de la Cámara de Representantes. De esa manera queda listo el camino para que este viernes se aborde el último debate que tiene entre su articulado el umbral de 2.3 salarios mínimos para cotizar en un fondo público. La coordinadora ponente del proyecto, la representante Marta Alfonso. Hemos logrado votar las ponencias negativas y positivas. Ganó la positiva. Ya salimos de impedimentos y mañana volvemos a reunirnos en plenaria para empezar el debate y la votación del articulado. La polémica se presentó cuando la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, reconoció ante la plenaria que el proyecto no contempla devolver el ahorro pensional a los colombianos. Porque no les devolvemos el ahorro, sino que se lo transformamos en una renta vitalicia que se vaya hasta el final de sus días y de verdad puedan protegerse. Se rompió el acuerdo entre la oposición y el gobierno para sacar adelante la reforma educativa. A última hora, la bancada del Pacto Histórico y los opositores presentaron dos ponencias, una recogiendo los acuerdos a los que habían llegado en la llamada enmienda y la otra recogiendo la ponencia del gobierno del debate en comisión primera. El senador por Cambio Radical, David Luna. Radicaron una ponencia con anterioridad que no contemplaba ninguno de los acuerdos y que solo respondía a la presión del paro o de la huelga. La senadora por el Pacto Histórico, María José Pizarro. No fue posible, hay 3 puntos frente a los cuales fue muy difícil ponernos de acuerdo. Por un lado, la evaluación docente, por otro lado, la preponderancia de la financiación pública, es decir, de los recursos de los colombianos y las colombianas para la educación pública en nuestro país y finalmente, pues por supuesto, la educación terciaria. Bogotá activó el dispositivo de seguridad para la final del fútbol colombiano. 2.500 policías se desplegarán para garantizar la tranquilidad en medio de esta fiesta deportiva. Brigadier General José Daniel Gualdrón Moreno. Estos dispositivos electrónicos nos van a permitir reconocimientos faciales y también dispositivos electrónicos con identificaciones de huellas dactilares en enlaces con la registraduría y las bases de datos. Minutos de pánico y terror vivieron los más de 3.000 habitantes del corregimiento de Madrigal en la zona rural de Poliquerpa tras los cruentos combates que se registraron por más de 6 horas entre guerrilleros de la columna Franco Benavides de disidentes de las FARC y unidades de la Brigada 23 del Ejército. Nuevamente habitantes de Cajibío y Suárez vivieron momentos de angustia por ataques simultáneos de las disidencias de la FARC contra estaciones de la policía. Desde las 8 de la noche, la comunidad del corregimiento del Carmelo, zona rural de Cajibío, reportó ataques contra la estación con ráfagas de fusil y explosivos, al parecer lanzados desde drones. Hubo un apagón en el pueblo durante el hostigamiento que terminó cuando los policías recibieron apoyo de aviones de la Fuerza Aérea. Durante la noche del jueves también se reportó un ataque contra la estación de policía del municipio de Suárez, que no dejó víctimas, tampoco heridos. La policía ubicó en las últimas horas un furgón acondicionado con explosivos en la vereda Pajarito, en el municipio de Caloto. Coronel Giovanni Torres, comandante de la Policía del Cauca. Logramos la incautación de 9 cilindros de 100 libras, 5 cilindros de 40 libras, 900 kilos de ANFON, 200 metros de cordón detonante y 14 estopines eléctricos. El patrullero de la policía, Iván Fernando López, fue asesinado en el centro de Cali en el momento en el que estaba manejando una camioneta de alta gama. De acuerdo con el reporte preliminar, fue interceptado por varios hombres armados que se desplazaban en una motocicleta. La policía ya está investigando lo que sería un presunto caso de sicariato. La paz es más revolucionaria que el mundo. Entonces la paz potencia la humanidad, potencia la humanidad. La potencia de la humanidad potencia la transformación. Habla a esta hora el presidente Gustavo Petro en Suecia en el Foro Paz y Reconciliación desde la Universidad Sueca de Defensa. Parte de esta academia pues ha reconocido la voluntad del presidente Petro en el manejo de su política de paz total, de buscar la terminación del conflicto armado a todas las bandas y niveles, con el fin de contrarrestar la guerra que vive Colombia en distintos sectores del país. Acaba de llegar el Papa Francisco a la reunión del G7 en Italia para hablar de inteligencia artificial. Es el segundo día de reunión de los mandatarios. En la primera jornada, Estados Unidos se comprometió a brindar apoyo militar a Ucrania durante la próxima década y el G7 decidió usar los intereses de los fondos rusos congelados por la guerra para pagar un crédito gigante concedido a Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin califica esta mañana de robo ese uso de activos rusos congelados en Occidente.
Deportivo Pereira amaneció sin director técnico luego de que en la noche de ayer el conjunto matecaña anunciara a través de un comunicado de prensa la finalización del contrato de Leonel Álvarez, quien no seguirá como entrenador del equipo. En otras noticias deportivas, la selección Colombia viajó en la tarde-noche de ayer a East Hartford en el estado de Connecticut para ultimar detalles previo al último amistoso contra Bolivia antes de iniciar la Copa América. Estás escuchando Blue Radio.